Los aplausos empezaron antes de que la frase siquiera terminara. Mi hermano mayor estaba de pie en el centro del salón, pecho erguido, anunciando que nuestros padres habían decidido que las 8 casas familiares de alquiler en la Costa del Sol irían a él. Y la menor no recibe nada, añadió, como si fuera el remate de un chiste. Subieron risas. Un primo silbó. Mi madre se secó una lágrima orgullosa. Mi padre se recostó como si la decisión ya fuera inamovible. Yo no aplaudí. No me moví. Solo vi cómo su tenedor se detenía a medio camino de la boca. Cuando el ruido se fue apagando, sonreí y dije, «Papá, antes de que todos os acomodéis demasiado, hay algo que no sabéis». Crecí en una casa donde el ruido siempre se inclinaba hacia una sola persona. Mi hermano mayor entraba en una habitación y la conversación giraba, las sillas se orientaban, las caras se alzaban. Ya de niños quedó marcado el patrón. En sus cumpleaños, la mesa se llenaba de globos y tarta con glaseado tan grueso que sostenía las velas derechas. Los míos eran más callados, más pequeños, de esos en los que alguien recordaba la tarta solo cuando el cuchillo ya estaba puesto. Aprendí pronto que la atención no se repartía. Se dirigía. En el colegio, los profesores confundían nuestros nombres. Siempre se corregían solo cuando él se reía primero. Él tenía el encanto fácil, la voz potente, esa presencia que los adultos premiaban sin cuestionar. Yo era la niña que terminaba las fichas antes de tiempo, esperaba, mantenía las manos cruzadas sobre el pupitre. Cuando pedí clases extra de matemáticas, mis padres dijeron que el dinero estaba justo, y esa misma semana le compraron otro equipo deportivo completo. No discutí. Hice lo que siempre hacía. Doblé el momento en silencio y seguí adelante. Las reuniones familiares seguían el mismo guión. Mis logros se escurrían entre conversaciones como hojas sueltas. Sus historias aterrizaban en el centro de la mesa, repetidas como si cada una hubiera sido un punto de inflexión para toda la familia. Un cumplido hacia mí solía venir envuelto en comparación. Responsable, me llamaban, independiente, de poco mantenimiento, como si esas fueran medallas que compensaran la ausencia de todo lo demás. Aprendí a existir en los rincones, lo bastante cerca para que me contaran, lo bastante lejos para que me ignoraran. Cuando me aceptaron en una universidad fuera de Andalucía con beca completa, mi padre no me abrazó. No me dijo que estaba orgulloso. Solo dijo, bueno, alguien tiene que irse de la Costa del Sol algún día, como si mi marcha fuera una cuestión logística y no un logro. Mi madre lo llamó práctico, dijo que así no sería una carga. Mientras, mi hermano se quedó en casa, entró directamente en el negocio familiar de alquileres como en un trono que le esperaba. Lo alababan por ayudar, aunque ayudar significara ingresar los alquileres y llamarse a sí mismo administrador de propiedades. Me fui 2 días después de cumplir 22 años. Llené el asiento trasero de mi viejo coche, conduje hacia el norte hasta que Marbella se disolvió en el retrovisor. Valencia me supo a oxígeno después de años conteniendo la respiración. Un piso pequeño, un escritorio, un trabajo donde la gente de verdad escuchaba cuando yo hablaba. Sin sombras contra las que medirme. Por primera vez, mi vida era solo mía. Entonces llamó mi abuela. Vivía en Málaga en una casa que olía a brisa marina y papel antiguo. Era la única persona de nuestra familia que alguna vez me miró sin buscarlo a él detrás de mi hombro. Cuando me pidió que bajara un fin de semana, no lo cuestioné. Conduje por la larga autovía, llegué y la encontré esperándome en el porche mosquitero con 2 carpetas apiladas sobre la mesa. No perdió tiempo. Me entregó la primera carpeta, pagos, gastos, registros, líneas que no cuadraban, alquileres que desaparecían, categorías etiquetadas, reparaciones, sin recibos que las respaldaran. 18 meses de sustracción silenciosa de las propiedades que ella había cuidado durante décadas. Le di acceso porque dijo que quería aprender, dijo con voz firme. Resulta que aprendió otra cosa. La segunda carpeta era más pesada. Dentro estaban los documentos, un fideicomiso vitalicio nombrándola a ella fiduciaria y a mi sucesora, junto con las escrituras ya preparadas para transferir la propiedad en cuanto ella firmara. Sin discursos, sin explicaciones emocionales, solo su reconocimiento sereno de lo que había que hacer. Firmamos todo el lunes siguiente, con un notario sentado frente a nosotros mientras el ventilador del techo hacía clic suavemente.
Cuando terminamos, sirvió 2 vasitos de whisky y dijo: ahora está terminado. Recuerda esto, el papel sobrevive a las promesas. Me hizo jurar que lo mantendría en secreto. Lo hice. Ese fue el día en que entendí plena y definitivamente el lugar que siempre había ocupado en esta familia, y el lugar que ella creía que yo merecía ocupar en su lugar. Tras el funeral de mi abuela, la casa se sintió hueca de una forma que no esperaba. No silenciosa, simplemente vacía de la única persona que alguna vez me vio sin compararme. Planeaba volver a Valencia a la mañana siguiente, pero mi madre llamó tarde esa noche, con voz suave de una manera que parecía ensayada. Quédate un día más, dijo. Tenemos que hablar de las propiedades. Sabía lo que significaba mucho antes de entrar en el comedor. La mesa estaba preparada como una reunión de negocios. Tazas de café alineadas, blocs de notas dispuestos, mi padre en la cabecera como presidiendo algo oficial. Mi hermano mayor se recostaba en su silla, piernas estiradas, golpeando un bolígrafo contra la palma como si ya conociera el resultado. Mi madre rondaba detrás, arreglando servilletas que nadie usaría. Mi padre empujó una sola hoja hacia mí. Es solo un formulario sencillo, dijo. Una renuncia. Como tu hermano ha estado gestionando todo aquí en la Costa del Sol, lo lógico es que él asuma toda la responsabilidad. Esto solo evita confusiones más adelante. No la toqué. Todavía no. Mi madre intervino rápido, sonrisa tensa. No es nada personal, cariño. Tú estás haciendo tu vida en Valencia. Él está aquí. Así se mantiene la paz. Mi hermano habló por fin, la impaciencia quebrando su seguridad. Venga, fírmalo ya. Sin abogados, sin dramas. Que quede limpio. El salón olía a limón y café frío. Levanté el papel con 2 dedos. 8 direcciones de propiedades listadas ordenadamente, una línea de firma esperando que yo misma me borrara. Nadie preguntó qué pensaba. Nadie preguntó si quería algo. Daban por hecho lo de siempre, que me plegaría, callaría, lo pondría fácil. Deslicé el papel de vuelta por la mesa. No voy a firmar esto. Las palabras no subieron ni bajaron. Simplemente existieron, lo bastante pesadas para inclinar el aire. Las cejas de mi padre se dispararon. No empieces, advirtió, con el mismo tono que usaba cuando llegaba tarde de adolescente. Los ojos de mi madre se humedecieron. Mi hermano soltó un bufido por lo bajo. Pero no expliqué. No me defendí. No les di nada contra lo que empujar. Me levanté, cogí mis llaves y no dije nada más. De camino a la puerta, mi hermano murmuró: ya entrará en razón. Casi sonreí. De verdad lo creían. Volví a Valencia esa misma noche, los faros abriendo un camino estrecho en la oscuridad de la autovía. El aire dentro del coche pesaba más de lo normal, como si las palabras que no había dicho viajaran en el asiento trasero. Llegué a mi piso justo después del amanecer, la ciudad aún en silencio. Solo el zumbido del tráfico temprano subía desde la calle. Dejé las llaves en la encimera, me quité los zapatos y fui directa a la pequeña estantería del salón. La carpeta ignífuga estaba exactamente donde la había dejado, la esquina superior mirando hacia afuera, intacta. La bajé, sintiendo su peso familiar acomodarse en mis manos. La puse sobre la mesa del comedor, la misma donde pasaba noches revisando contratos y pagos de mi trabajo. Esta vez la abrí no como analista, sino como alguien que se preparaba para algo mucho más personal. Primero el fideicomiso, luego las escrituras. 8 juegos de páginas registradas, cada una con el sello de la provincia en la esquina. Las fui colocando una a una, formando una cuadrícula perfecta sobre la mesa. El papel se sentía frío bajo las yemas de mis dedos. Ordenado, definitivo. La habitación estaba quieta, como si entendiera lo que iba a hacer. Encendí el portátil, abrí una hoja de cálculo en blanco y empecé a escribir. Columnas para direcciones, columnas para fechas de firma, columnas para números de registro, columnas para pagos de inquilinos, los limpios y los que no cuadraban. No estaba preparando una acusación. No me preparaba para una pelea. Solo ordenaba hechos en un lenguaje que conocía mejor que cualquier conversación a la que mi familia me hubiera obligado a sentarme. El grupo de WhatsApp de casa no paraba de iluminar mi móvil. Primero, un torrente de mensajes de mi madre,
todas variaciones de «mantengamos la paz». Luego un mensaje de mi padre: «No lo hagas más difícil de lo necesario». Luego de mi hermano: «Madura». Silencié el chat y seguí trabajando. Imprimir, archivar, etiquetar, meter cada documento en fundas nuevas. Me movía en un ritmo callado, el tipo que sale natural cuando vuelves a sentir el suelo bajo tus pies. Sin temblores, sin prisa, solo el clic constante de las teclas y el zumbido bajo de la impresora. Fuera, la ciudad se iluminaba. La gente sacaba perros a la acera. Abrían las cafeterías, arrancaban motores. La vida seguía sin saber que la mía se estaba plegando en una forma que llevaba 2 años preparando. Por la tarde salía al balcón. El viento traía el aroma leve del café tostado de la cafetería de abajo. El skyline temblaba en el calor, edificios apilados como archivadores contra el azul. Me apoyé en la barandilla, vi respirar a la ciudad y dejé que el peso de la mañana se asentara. La voz de mi abuela se coló en el silencio como lo hacen los recuerdos cuando el mundo se ralentiza. No emocional, no frágil, solo firme, como la verdad dicha por alguien que nunca tuvo que alzar la voz. El papel sobrevive a las promesas. Volví dentro, saqué la maleta del armario y la abrí sobre la alfombra del salón. La cremallera resonó suavemente al estirarse. Metí primero las escrituras, luego el fideicomiso, luego las copias de pagos e informes que había impreso en las últimas 2 horas. Añadí un pendrive con los escaneos digitales. Todo alineado, todo exacto. La maleta no estaba llena, pero se sentía llena del todo. Guardé ropa después, sencilla, neutra, nada que destacara en una sala concurrida. Luego unos zapatos de tacón bajo, los que uso para visitas a propiedades. Luego mi blusa favorita, la del cuello impecable que siempre queda perfecta bajo una americana. Cerré la cremallera a medias, dejando una pequeña abertura en la parte superior. El clic resonó en la habitación como una marca en el tiempo. Llegó la tarde. El piso se tilló del dorado apagado del atardecer. Preparé té, me senté en el sofá y dejé que el vapor calentara el espacio a mi alrededor. No miré el móvil. No releí los documentos. No hacía falta. Todo lo que importaba ya estaba firmado años atrás. Hacia las 10 me levanté y cerré la maleta del todo. El clic sonó más fuerte esta vez. A la mañana siguiente cargué la maleta en el maletero del coche. La ciudad apenas despertaba, los peatones apresurados en los pasos de cebra. El skyline bañado en luz melocotón pálido. Me incorporé a la autovía dirección sur. El trayecto se había convertido en memoria muscular, los hitos kilométricos pasando como pequeñas certezas. Con cada hora que dejaba atrás, el ruido de mi familia se sentía más lejos, sus expectativas, su presión, su creencia de que el silencio era rendición. A primera hora de la tarde, las palmeras flanqueaban la autopista. El aire se volvió más cálido, más denso, familiar como sienten las casas de la infancia incluso después de haberlas superado. Casi podía ver el porche de mi abuela, oír el crujido de su mecedora, el clic suave de su ventilador mientras firmaba su nombre en las escrituras que ahora llevaba de vuelta. Cuando paré en una gasolinera a las afueras de Málaga, abrí el maletero para comprobar la maleta. Estaba donde la dejé, el asa erguida, los documentos acomodados dentro como una verdad cargada esperando aire. Cerré el maletero con cuidado. De nuevo en carretera, no ensayé nada. No planeé discursos, no planeé enfrentamientos. Mi parte ya estaba hecha. El sistema se encargaría del resto. Las firmas, los sellos, las fechas. Esa era mi voz. Esa era mi respuesta. La luz de la tarde quemaba la autopista cuando tomé la salida hacia el barrio de mi familia. Reduje velocidad, giré por la calle conocida y sentí de nuevo la calma asentarse sobre mí, la misma calma que sentí firmando los papeles con mi abuela 2 años antes. Esta vez no volvía para suavizar nada. Volvía para terminarlo. Cuando llegué a la casa, los coches ya llenaban la calle. Parientes que apenas reconocía charlaban en grupos en el césped, copas en mano, hablando como si el futuro ya estuviera impreso y enmarcado. A través de las ventanas se veían guirnaldas cruzando el salón, pancartas, flores, folletos dispuestos en la mesa como si pertenecieran a un nuevo imperio. Mi hermano mayor estaba en el centro de todo, riendo demasiado alto, repitiendo la misma historia de cómo se había hecho cargo de la familia.
Mis padres rondaban cerca, asintiendo orgullosos, absorbiendo cada halago como si fuera para ellos. Entré por la puerta sin anunciarme. La conversación bajó un segundo, luego siguió, asumiendo que solo llegaba tarde para aplaudir. Dejé la maleta junto al sofá, erguida, visible. Algunos la miraron, luego a mí, y apartaron la vista rápido. Mi hermano dio otro golpecito a su copa, el mismo gesto de principios de semana. La sala se giró hacia él, las voces se suavizaron en expectativa. Solo quiero daros las gracias a todos, empezó, por apoyar este nuevo capítulo. Mamá y papá confiaron en mí con las 8 casas de alquiler, y os prometo que yo. El resto de su frase se disolvió bajo un nuevo sonido. El rodar suave y constante de las ruedas de mi maleta sobre la tarima. La sala se cayó, la curiosidad reemplazando la celebración. Me detuve junto a la mesa central, abrí los cierres y levanté la tapa. Dentro, los documentos estaban en perfecto orden. Puse la primera escritura sobre la mesa. Luego la segunda, luego la tercera. 8 en total. Cada una sellada, registrada, firmada años atrás. Cada una verdad callada esperando ser escuchada. El fideicomiso salió el último. Grueso, liso, inconfundible. Lo coloqué encima del montón. Mi padre dio un paso adelante, la cara perdiendo color. Lucía, ¿qué es esto? No lo miré. Solo me moví un poco para que el abogado de la familia, que había llegado minutos antes para celebrar, tuviera buena vista. Se acercó, ajustándose las gafas, leyendo el encabezado, las firmas, las fechas. Están registradas, dijo, la voz volviéndose oficial. Las 8 propiedades fueron transferidas a un fideicomiso vitalicio hace 2 años, y ella, asintió hacia mí, es la sucesora legal. La voz de mi hermano se quebró antes de subir. ¿Qué? No. No. ¿De qué estás hablando? Se suponía que eran para mí. El abogado no alzó la voz. Ya no eran de tu abuela para dar. Han estado bajo su fideicomiso y su sucesora elegida desde que se firmaron y notariaron los documentos. Mi hermano agarró una de las escrituras, pasando páginas como si fuera a aparecer otro final entre ellas. Esto es falso. No lo es, respondió el abogado. Yo mismo notarié documentos similares para ella. Todo aquí es coherente. Una silla crujió. Alguien aspiró aire con fuerza. En el fondo, un primo susurró un pequeño y atónito «oh». Entonces desde el pasillo, una voz que no había oído en toda la tarde. Mi hermano pequeño dio un paso adelante, el callado al que todos olvidaban que estaba en la sala. Yo la llevé a la notaría, dijo suavemente. Me pidió que no se lo dijera a nadie. Dijo que Lucía lo entendería. Mi madre se tapó la boca. Mi padre se hundió en una silla como si el peso de la última década acabara de caerle encima. Mi hermano mayor miraba los documentos, el pecho agitado, esperando que alguien lo rescatara. Nadie lo hizo. La sala quedó perfectamente quieta. El único sonido el zumbido bajo del aire acondicionado mientras la verdad se posaba sobre todos como una puerta que se cierra. Volví a Valencia antes del amanecer del día siguiente. Las carreteras estaban vacías, el cielo aún sin color, esa clase de silencio que parece no pertenecer a nadie. La maleta iba en el asiento trasero, los documentos dentro ya no pesados, solo asentados, como algo que por fin había vuelto a donde pertenecía. Cuando llegué a mi piso, la ciudad despertaba. Se encendían luces en las ventanas de los rascacielos. Alguien sacaba un perro a la calle. El mundo seguía girando, sin saber que el mío acababa de acomodarse en una forma más simple. Puse la maleta en una esquina, la abrí solo lo suficiente para sacar la carpeta ignífuga. La coloqué en el estante más alto donde no llegara el sol y nunca llegaran otras manos. El clic del estante al asentarse sonó como un punto y aparte callado. Más tarde salí al balcón con una taza de café. El centro de Valencia se extendía bajo mis pies. Tráfico zumbando, voces lejanas, una brisa rozando la barandilla. Por primera vez en mucho tiempo, mi móvil no vibraba con exigencias ni culpas ni explicaciones disfrazadas de preocupación. Ningún mensaje de mis padres, ningún grupo nuevo, nada que me tirara hacia atrás. No me sentía triunfante. No me sentía reivindicada. Lo que sentía era espacio,
limpio, vacío, finalmente mío. Pensé entonces en mi abuela. No en su voz, no en sus advertencias, solo en cómo me miró el día que firmamos todo, la firmeza en sus ojos, la certeza. No me había dado una carga. Me había dado permiso. A mi espalda, el piso permanecía quieto, la luz de la mañana deslizándose por el suelo. Delante de mí, la ciudad seguía desplegándose, y por primera vez no sentí necesidad de volver atrás. Algunas verdades no necesitan ser discutidas. Solo se asientan como el papel se asienta en una carpeta, callado, preciso, innegable. Aprendí que los límites no son ruidosos. Son las puertas que cierras sin explicaciones. Las firmas que no anuncias. El silencio que eliges porque por fin te pertenece. Mi familia sigue buscando la versión de mí que se plegaba, que se apartaba, que se quedaba pequeña. Esa ya no existe. Lo que queda es la vida que construí en el momento en que dejé de esperar su permiso. Si historias como esta se quedan contigo, quédate cerca. Hay más verdades que merecen ser escuchadas.